por la señal de la Santa Cruz. De nuestros enemigos, líbranos, Señor. Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha buscado símbolos que representen su fe, esperanza y devoción. Pero, ¿hay algún símbolo más universalmente reconocido y cargado de significado que la señal de la cruz? ¿Qué misterios y secretos se esconden detrás de este gesto tan simple, pero tan poderoso? La señal de la cruz es más que un simple acto de devoción. Es un rito que ha trascendido culturas, épocas y continentes. Pero, ¿de dónde proviene? ¿Y por qué ha perdurado a lo largo de los siglos? Yo soy el documentalista y esto es la poderosa señal de la cruz. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú, y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos, y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. La historia nos cuenta que los primeros cristianos ya utilizaban la señal de la cruz como un gesto de protección y reconocimiento de su fe. Es decir, que un cristiano podría ser reconocido por medio de este rito que se efectuaba antes de orar, delante de un suceso calamitoso o justo antes de emprender alguna actividad importante. Pero no era solo eso. En realidad, cada vez que un creyente se signa con estas expresiones, está creando una especie de manto protector alrededor de él, que sirve como protección ante las adversidades y ataques espirituales que el creyente pudiera experimentar. Orígenes. Su origen y evolución son fascinantes y se remontan a los primeros días del cristianismo. El acto de hacer signos en el cuerpo tiene raíces antiguas y se puede encontrar en diversas culturas y religiones mucho antes del cristianismo. Estos signos solían tener propósitos protectores o rituales. Los primeros cristianos adoptaron el gesto de trazarse una cruz pequeña en la frente. Este acto era una forma de marcar a uno mismo con el signo de Cristo, recordando su sacrificio y resurrección. También servía como un recordatorio constante de su fe y compromiso con Cristo. Hay evidencia escrita de que los cristianos se hacían la señal de la cruz en sus frentes. Tertuliano, un teólogo cristiano del siglo II, escribió sobre este acto como una práctica común entre los creyentes de su tiempo. Con la legalización del cristianismo bajo el emperador Constantino en el siglo IV, la cruz se convirtió en un símbolo más prominente y público de la fe cristiana. Durante este periodo, la señal de la cruz evolucionó de ser una cruz pequeña en la frente a un gesto más elaborado que involucra la mano entera y varios puntos del cuerpo. Con el tiempo, diferentes tradiciones cristianas desarrollaron sus propias formas de hacer la señal de la cruz. Por ejemplo, en la Iglesia Católica Romana, el gesto se hace tocando la frente, el pecho y luego de izquierda a derecha en los hombros. En las iglesias ortodoxas es al revés, de derecha a izquierda. Pero, ¿quién la creó? No hay un único creador de la señal de la cruz. Es más bien una práctica que evolucionó orgánicamente dentro de la comunidad cristiana a lo largo del tiempo. Su adopción y adaptación fueron influenciadas por varios factores, incluidos los teológicos, culturales y litúrgicos. La
La señal de la cruz es un gesto que ha sido parte integral de la tradición cristiana desde sus primeros días. Aunque ha evolucionado en su forma y significado a lo largo de los siglos, sigue siendo un poderoso símbolo de la fe y el sacrificio que Jesús hizo para muchos de los creyentes en el mundo. ¿Cómo llegó a ser tan esencial para la fe cristiana? ¿Qué poderes se le atribuyen? La cruz, como símbolo, evoca el sacrificio de Jesucristo y su triunfo sobre la muerte. Al trazarse la cruz sobre el cuerpo, los fieles recuerdan la pasión de Cristo y reafirman su compromiso con su fe. Pero, ¿es solo un recordatorio? ¿O hay algo más profundo y místico en este acto? A lo largo de los siglos se ha creído que la señal de la cruz tiene el poder de proteger contra el mal y las fuerzas oscuras. Algunos relatos antiguos hablan de milagros y protecciones atribuidas a este poderoso signo. Guerreros que se encomendaban a la cruz antes de la batalla, enfermos que encontraban alivio al trazarse la señal sobre su cuerpo, etc. ¿Casualidad o verdadero poder divino? La señal de la cruz es un recordatorio de la dualidad de la vida, el sufrimiento y la redención, la muerte y la resurrección. Protecciones de la señal de la cruz. La señal de la cruz es un símbolo profundamente arraigado en la tradición cristiana y se cree que ofrece protección y bendición en las diversas circunstancias. A lo largo de la historia, se ha enseñado que la señal de la cruz protege contra 1. Fuerzas del mal. Es comúnmente vista como un escudo contra demonios, espíritus malignos y cualquier influencia negativa. Al hacer la señal, se invoca la protección divina contra estas entidades. 2. Tentaciones. Se considera que ayuda a fortalecer la voluntad del creyente contra las tentaciones del pecado y las distracciones del mundo material. 3. Peligros físicos. En tiempos antiguos, los cristianos solían hacer la señal de la cruz antes de emprender un viaje o enfrentar situaciones potencialmente peligrosas, pidiendo protección divina. 4. Enfermedades. Es común que las personas hagan la señal de la cruz cuando piden sanación o protección contra enfermedades. 5. Ansiedades y miedos. Al hacer la señal, muchos creyentes sienten un consuelo espiritual que les ayuda a enfrentar sus miedos y preocupaciones. 6. Ataques espirituales. Se cree que protege contra ataques espirituales, como la opresión demoníaca o la obsesión. 7. Malos pensamientos. Ayuda a purificar la mente y a centrarla en lo divino, alejando pensamientos negativos o impuros. 8. Protección contra el mal de ojo. En algunas culturas, hacer la señal de la cruz se considera una forma de protegerse contra el mal de ojo, una maldición transmitida a través de la mirada maliciosa. Para los creyentes cristianos, especialmente para los católicos, la señal de la cruz es una herramienta poderosa de protección y bendición que les conecta directamente con Dios y les recuerda el sacrificio redentor de Jesucristo en la cruz. Diferentes tradiciones. Dependiendo de la tradición cristiana, la señal de la cruz se hace de diferentes maneras. Por ejemplo, en la Iglesia Católica Romana se toca la frente, el pecho y luego el hombro izquierdo seguido del derecho. En las ortodoxas es al revés. Se toca el hombro derecho primero y luego el izquierdo. En la liturgia cristiana, la señal de la cruz se utiliza en numerosos rituales, desde la bendición del agua hasta la consagración del pan y el vino en la Eucaristía. En algunas culturas, especialmente en América Latina,
Es común hacer la señal de la cruz al pasar por una iglesia o un lugar sagrado como muestra de respeto. La señal de la cruz es una herramienta fundamental en los rituales de exorcismo en la tradición católica, utilizada para invocar la protección de Dios y repeler a los espíritus malignos. Hoy en día, millones de personas en todo el mundo realizan la señal de la cruz a diario. Para algunos, es un acto de fe profunda, para otros, una tradición heredada. Pero, independientemente de las razones, este gesto sigue siendo un poderoso recordatorio de la promesa de esperanza y salvación. La señal de la cruz es más que un simple gesto. Es un símbolo cargado de historia, significado y misterio. Y aunque nunca podamos conocer todos sus secretos, una cosa es cierta: seguirá siendo una fuente de inspiración, devoción y asombro para las generaciones venideras. ¿Y tú? ¿Qué sientes al trazarte la señal de la cruz? ¿Es solo un acto rutinario o hay algo más profundo en ese momento? Solo tú tienes la respuesta. Yo soy el documentalista y esto fue la poderosa señal de la cruz.